noches. Bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay tres cosas que siempre han estado en el centro de la vida del ser humano y lo estarán: la religión, la política y la economía. De la economía parte todo. El presidente Duque, y luego ratificado por su ministro Carrasquilla, ha anunciado una nueva reforma tributaria. Y para analizar ese tema, mi invitado esta noche es un experto en ese campo. Es el representante Óscar Darío Pérez, representante del Centro Democrático. Bienvenido a Mesa de Opinión. Bueno, muchas gracias, una feliz noche. Gracias por esta invitación, doctor Carlos. Ricaurte. Doctor Ricaurte. Es que ese nombre no me lo pone encima a mí, doctor. Es que eso es un apellido. Ah, sí. Es un apellido. Bueno. Ricaurte Lozada. Lozada. Bueno, entonces usted tiene no nombres, sino apellidos. Tengo tres apellidos. Sí, tres. La verdad es que es un tema muy interesante, necesario, para que los televidentes encuentren una verdadera respuesta a tantas incógnitas, sobre todo en este tiempo. Solamente esta semana comenzaron las fechas de vencimiento de las declaraciones de renta. Es decir, en este mes de agosto, septiembre y octubre, las personas naturales tenemos que hacer nuestras declaraciones de renta. Es como una especie de sufrimiento cuando debiera ser, si otras fueran las circunstancias de que no hubiera corrupción, de que hubiera un sistema tributario más progresivo y tantos otros factores. Eso debiera convertir, si no hubiera tanta ilegitimidad en las instituciones y en el propio Estado, debiera convertirse como en un acto de satisfacción porque vamos a aportar al patrimonio común que es el del Estado unos recursos para tener más desarrollo, más seguridad, pero eso resulta no ser así. Es cierto, una de las causas por las cuales muchas personas naturales y jurídicas no pagan los impuestos que corresponden es por ese desánimo que les genera tanta noticia de esta abrumadora corrupción que no solamente circunda a Colombia, sino a la América Latina y al mundo. Y la gente dice, pero ¿yo para qué voy a pagar impuestos? Para que otros se los roben. Esa cultura la tenemos que cambiar, porque no pagar los impuestos que corresponde es también un acto de corrupción. Entonces, no la corrupción está solamente en el sector público, también está en cada uno de los ciudadanos. Claro, entonces, ¿cómo hacer representante para crear una cultura tributaria? ¿Qué hacer esencialmente? Pues lo primero que hay que hacer para crear una cultura tributaria es desde la educación, desde la familia, desde la formación de los valores, entender que los sistemas políticos son contributivos, es decir, todos contribuimos para que haya una mejor calidad de vida y, por supuesto, una acción del Estado persuasiva y disuasiva para que quien no pague los impuestos que le corresponde pagar tenga las ejemplarizantes sanciones a que haya lugar, sin desconocer que en muchos países del mundo y en Colombia ya también sobre ciertos montos hay sanciones de tipo penal, pero no pagar los impuestos es la mayor defraudación a la sociedad, a los niños que necesitan la alimentación, a los niños que necesitan estudio, que necesitan salud, a los adultos mayores. La mejor forma de generar una cultura tributaria es también ver que con los impuestos que yo pago se ven obras, se ve desarrollo, se ve servicio. Yo no quisiera aquí presumirle, pero hay regiones de Colombia
donde se ven más los impuestos que en otras. No tendré que poner los ejemplos. Justamente hablando un poco de eso, de la manera más sencilla posible, expliquémosle a los televidentes cuáles son los renglones esenciales, los impuestos, los tributos, las contribuciones del Estado central y cuáles las esenciales de los departamentos y municipios para tener una visión global de cómo nos estamos financiando. Muy bien. Entonces, en lo nacional. Sí, señor. Hay una declaración, hay un impuesto que se llama el impuesto sobre la renta. ¿Qué es ese impuesto? Es un impuesto a los ingresos que una persona, natural o jurídica, tenga durante un periodo, que se llama periodo gravable. Para este caso es lo que yo gané en el año 2017. Entonces, si yo superé los montos para declarar renta, es decir, si yo me gané en el año más de 42 millones de pesos, o por rentas laborales, o por rentas de capital, o por cualquier independientes, está obligado a declarar renta. Que son solamente algo así como 2,5 millones de colombianos. Solamente 2,5 millones de colombianos, personas naturales. ¿Cómo hacer para ampliar esa base que por supuesto es muy pequeña? Pues si queremos ampliar la base, que es una de las ideas del nuevo ministro de Hacienda, es hacer menor el volumen de ingresos donde surja la obligación de declarar. Una cosa es declarar y otra cosa es pagar impuestos. No todo el que declara tiene que pagar. Claro. Entonces, si yo tomo que no sean 42 millones, sino 30 millones, por ejemplo, eso ampliaría la base de 2,5 millones de hoy a 4,5 millones. ¿Por qué es importante que la gente declare? No tanto por los impuestos que paga, sino por la información que suministra a la DIAN a través de la declaración que prepara. Y esa información cruzada por medios virtuales identifica muchas personas que no declararon o que hicieron pagos y que no aparecen en la base de datos de la DIAN. Ok, entonces, primera gran área a través de la cual se financia el Estado central, el impuesto a la renta. Correcto, pero la gente tiene que declarar renta no solamente por el ingreso, también porque tenga un patrimonio de 130 millones, o porque haya movido cuentas bancarias por ahí por, creo que 46 millones, o porque haya hecho gastos en tarjetas de crédito de 46 millones. Entonces es el primer bloque. Segundo bloque es el impuesto o el IVA. El IVA es el impuesto más importante de Colombia. Y el más regresivo. Y es un impuesto indirecto, y es el más regresivo si se mira el vaso medio lleno. Pero puede que no sea el más regresivo si se mira medio vacío. Un poquito de esa... Vamos a mirar. El IVA es el impuesto que recae sobre las compras de bienes y servicios de una economía. Supongamos que en una bolsa está el 100% de las cosas que una persona compra. La gente compra alimentos, educación, salud, recreación, inmuebles, electrodomésticos. Ahí está todo el universo de bienes y servicios. Pero es regresivo porque lo pagan por igual todos, los ricos, los pobres. Es correcto. Pero escúcheme esto. De ese 100%, el 52% de bienes y servicios no pagan IVA. Ahí deja de ser regresivo, porque igual los que tienen plata tampoco lo pagan. Entonces, de ese 100% que tiene esa bolsa, sí, el 52% no es gravable y el 48% sí. ¿Qué no es gravable? No son gravables los alimentos. Muy bien, pero cuando usted va y compra carne y usted es una persona de estrato 1 o 2, tiene muy pocos ingresos, se gana el mínimo, usted no paga el IVA de esa carne. Mire, pero si la compra Carlos Ardila, sí, tampoco lo paga. Recuerdo cuando yo fui senador, esa es historia patria, el impuesto del IVA estaba en el 9%
y que yo voté negativamente la reforma tributaria de entonces, que lo elevó como al 14%. En esa época no era IVA, se llamaba impuesto a las ventas. Correcto. Que es distinto. Bueno, pero que tiene como el mismo propósito. Es el mismo propósito, pero la forma de calcular el impuesto es distinta. Bueno, tercer gran renglón de financiamiento del Estado central. Muy bien, pero usted no me dejó decirle por qué sí es regresivo en unas partes y no regresivo en otras. Ok. Es regresivo en el sentido de que si aumentamos el número de bienes y servicios a los cuales le cobramos IVA, le dará más duro a los que menos ganan que a los que más ganan. La última reforma tributaria de Santos sí fue muy regresiva, porque pasó el IVA del 16 al 19. Eso significa un aumento del 18%. ¿Cómo se traduce eso? Que la gente compró, porque los ingresos se mantuvieron casi que constantes, empezó a comprar un 18% menos de lo que compraba un año atrás. En esa materia es absolutamente regresivo. Lo que debería buscarse es un sistema, como funciona en los Estados Unidos, que es un sistema de baja tasa, pero es universal. Lo paga todo el mundo. No, ya no sobre el 48%, sino sobre el 100%. ¿Me hago entender? Sí. En ese caso, que lo pague todo el mundo, ya se vuelve plano y ya evasión de IVA será muy difícil. Se estima que la evasión del IVA es de cerca de 40 billones. ¿Anuales? Anuales, 40 billones. No, pues ahí habría varias reformas tributarias. No, 10. Bueno, porque es que el ministro, si vi bien la información, piensa recaudar a través de esta reforma 3 billones frente a 40 billones de evasión. Correcto. Entonces, si todo el mundo pagara una tarifa menor, no del 19, 14, 10, 11, 12, no sé cuál, sería más difícil evadirlo. Entonces eso sí sería muy regresivo. Si una persona que trabaja en la construcción y se gana el mínimo, pagar el mismo IVA que pagan los que viven en el norte de Bogotá, eso es absolutamente regresivo. ¿Cómo se compensa? Pues que el Estado diseñe una figura para devolverle a los estratos 1 y 2 y 3 lo que pagan de IVA. ¿Y cómo se los puede devolver? En muchas formas. Una forma podría ser, por ejemplo, haciéndole un beneficio adicional al que hoy tienen a las cuentas de servicios públicos. Usted sabe que el kilovatio de energía para una persona del estrato 2 es subsidiado y para una persona del estrato 5 es sobrecargado. Entonces, si queremos devolvérselo a las clases que pagan ese IVA en ese escenario ideal, que no es el que tenemos hoy, ni es el que va a venir en la reforma tributaria, ese sería un mecanismo. Pero voluntad política no es fácil hacerla, no es fácil vender eso, porque la opinión pública va a entender de que a todo el mundo le va a tocar pagar el IVA de todo, porque sería de toda esa canasta. Eso no está en la reforma tributaria, eso es un ejemplo hipotético que yo le estoy poniendo para ser pedagógico con quienes lo escuchan. Muy bien, nos toca hacer una primera pausa, pero dejemos planteado así en 2 o 3 palabras. ¿Cuál es el tercer gran paquete de recursos y por qué concepto llevamos 2? Para la financiación del Estado central. ¿El tercero cuál es? Ya llevamos. Renta e IVA. Renta e IVA. Los terceros son las ganancias ocasionales. Y la cuarta son los ingresos no tributarios, que son multas, sanciones, y ahí están los ingresos del Estado central. ¿Y el 4 por mil no está ahí? Claro, ese es otro, el 4 por mil, y también están los aranceles. Okay. Cuando uno importa o exporta, hay aranceles. Ok, después de una pausa desarrollaremos ese aspecto rápidamente porque se nos va el tiempo y luego pasaremos a la financiación de municipios y departamentos, la descentralización. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez,
analizando un poco el tema económico y la reforma tributaria que se viene. Entonces, después del impuesto de renta y del IVA, usted había dejado planteado el bloque de lo más importante. En síntesis, expliquemos un poco esa parte que dejó planteada para luego pasar a la tributación departamental y municipal. Bueno, hay un impuesto que es el 4 por mil, que lo pagan todas las transacciones financieras. Y que le quita posibilidades de que se bancarice. Eso es un mito. ¿Por qué? Porque eso no lo pagan las personas naturales que muevan en una cuenta de ahorro o cuenta corriente, solamente en una, como hasta 10 millones de pesos mensuales. Eso no lo mueven los obreros de la construcción y los más pobres. Ya. No. Hasta 10 millones, Sí. yo no pago IVA, no Sí. pago, perdón, 4 por mil. Sí. De ahí para arriba, sí, ¿quiénes son los grandes contribuyentes del 4 por mil? Los bancos, la industria, el comercio. Las personas naturales pagan muy poco el 4 por mil. Entonces, ahí se ha formado una especie de sofisma. Ese es un impuesto que dicen que desbancariza, que nos hace poco competitivos, pero ese es un impuesto que le da al país unos 12 billones de pesos, entre 10 y 12, que es muy fácil de recaudar, muy difícil de evadir. Por eso lo han incrementado tanto. Sí, y por eso es que realmente el gobierno lo quiere desmontar como para hacernos competitivos. No me opongo, pero tampoco es que yo lance las campanas al aire porque lo quiten. Porque la verdad, vuelvo y lo repito, los pobres no pagan ese 4 por mil. Se lo pagarán del gota a gota, paga diario, por otra formulación o por más tasa de interés o yo no sé cuál. Pero con el sistema financiero, hasta 10 millones de pesos mensuales, que no los moverá cualquiera, ¿o sí? Sí, de acuerdo. Y la financiación de los departamentos Muy bien. Entonces, que es como del vicio. No, ya voy. Entonces, sigue el impuesto de ganancias ocasionales, que es, yo me gané una lotería, que yo vendí una casa y la tenía declarada más bajita, que una herencia, un legado, una donación, las multas, los ingresos por prestación de servicios, todo eso constituye la gran canasta de ingresos nacionales. Muy que bien. para el presupuesto de este año, del año 2019, suma 150 billones de pesos. Bueno, 150. eso. Ahora vámonos a los departamentos. Sí, los señor. departamentos de qué viven, de otra estructura tributaria distinta, se llama los vicios. Los departamentos cobran un impuesto al consumo de cigarrillos, de cerveza, de licores y unas regalías que reciben por las apuestas de juegos de suerte y azar, chance, loterías, etc. Y tienen otros impuesticos, que es el impuesto de vehículos y el impuesto de registro de anotación. De eso viven los departamentos. ¿Y de qué viven los municipios? Viven de un impuesto muy importante que ha crecido demasiado, demasiado. Se ha vuelto un arriendo, porque han abusado de él. Sí. El impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, también impuesto de vehículo y otra suerte de impuestos que son tasas y servicios. Yo presenté un proyecto de ley que ya pasó por la Cámara, poniéndole límite al crecimiento del impuesto predial, porque muchas personas que están viendo este programa afirmarán conmigo, los alcaldes están abusando del impuesto predial. El alcalde de Bogotá, el alcalde de Medellín, de Ibagué, de Barranquilla, sobre todo los alcaldes de las grandes ciudades. Representante, ¿por qué aquí solemos hacer las cosas tan parciales? Hace tiempos que la tributación departamental y municipal se debe revisar. ¿Por qué no emprender el propósito de una gran reforma tributaria que cubra y que solucione gran parte de los problemas estructurales que tiene el sistema tributario en Colombia? Usted tiene toda la razón. O sea, lo ideal es hacer una reforma tributaria simple, que coja todos los aspectos de la tributación. Integralmente. Sí, pero es que la Constitución del 91 nos puso muchos frenos. Por ejemplo, sobre los impuestos de los municipios y de los departamentos, esos impuestos gozan de especial protección constitucional. Cuando nosotros hacemos una modificación de esos impuestos en el Congreso, tenemos que hacer una cantidad de luchas jurídicas como esta del impuesto predial. Sus televidentes van a estar muy contentos después de esta entrevista, porque solamente le falta el tránsito por el Senado de la República para que no abusen de los cobros del impuesto predial. Pero lo ideal es hacer una gran reforma tributaria
que incluye impuestos a la gasolina, que tampoco los mencionamos ahora, Sí. que incluye a todos los impuestos, el impuesto al patrimonio, que es lo que llamábamos el impuesto a la riqueza, que desaparece el próximo año, afortunadamente. Ese es un impuesto gravosísimo que se estaba cobrando en Colombia. Y sobre todo tener seguridad jurídica. Cuando un inversionista viene a Colombia, viene con reglas de juego estables, quiere reglas de juego estables, y si usted se las cambia cada que puede, pues el inversionista no viene, se va para Chile o se va para México, y nosotros necesitamos la inversión, porque sin inversión no hay recursos para financiar el desarrollo. ¿Cómo hacer para equilibrar los gastos con los ingresos? Pues ¿Cómo hacerlo en concreto? Pues, ¿cómo hacerlo? Es gastando menos y gastando bien. Bueno, y gastando menos es, por ejemplo, evitando las nóminas paralelas. Por ejemplo, gastando menos es trasladarle de esa plata que el gobierno nacional recibe a los municipios y departamentos, que ahora hablamos de la estructura tributaria de ellos, ya lo dijimos, sí. Pero ellos reciben una partida muy grande que se llama Sistema General de Participaciones. El gobierno central, de la plata que recibe, le traslada a los municipios y departamentos con unos criterios, con unas fórmulas matemáticas que incluyen las necesidades básicas insatisfechas, la población, etcétera, unas platas para salud, educación, saneamiento básico y agua potable y otros conceptos. ¿Sabe cuánto vale del presupuesto nacional eso que le traslada cada año? Sí. 40 billones. Bueno, sí, ya que llegó a las transferencias, ese me parece que es un problema, me corrige, estructural, que arranca de la Constitución, porque está bien que se hubiera tenido la pretensión de darle más recursos a los departamentos y municipios, cosa que lo que está mostrando es el gran centralismo que hay en Colombia. Eso está bien, pero entonces el déficit a partir de entonces del Estado central ha sido mucho más grande. ¿Cómo corregir eso? Bueno, realmente esos son recursos que le corresponden a los municipios, que participan directamente de ellos, y eso ha contribuido a que el gobierno central, por supuesto, tenga que hacer grandes esfuerzos, pero es que uno no ahorra mandándole menos plata a los municipios. Uno tiene que ahorrar. El gobierno central es muy manirroto, sobre todo este que se acaba de ir es muy gastón. Le dio 1,5 billones en publicidad en 4 años a los grandes medios de comunicación. Es que aquí decimos que es que la mermelada es solamente de congresistas y concejales y diputados. No, muchos medios recibieron enormes sumas de dinero de pauta oficial. ¿Eso en qué les sirvió a los pobres? Ya que entró a hablar de la mermelada, ¿cómo corregirla? Le pongo esto sobre el tapete rápidamente. Lo que llaman ahora mermelada son los mismos auxilios, porque ustedes, los congresistas, y no lo digo porque esté usted aquí, sino porque lo tengo escrito en uno de mis libros, lo que debiera hacerse es que el presupuesto del Estado central no lo hagan unos técnicos alejados muchas veces de la realidad nacional, sino que los congresistas tengan iniciativa en el gasto público bajo los estrictos términos del plan de desarrollo. Así evitarían lo que llaman la mermelada y la dependencia del Congreso, la dependencia del Congreso del Ejecutivo. Dependiendo del Ejecutivo. ¿Esa no sería la solución seria y de fondo? Eso es lo que está proponiendo Iván Duque. Mire cómo usted acaba de decirlo, una propuesta de él. Pero vea, para que vamos haciendo las cosas armónicamente. Sí. Usted me preguntó, ¿cómo ahorramos en el gasto? Entonces, el Estado tiene 1.100.000 empleados, el gobierno central. ¿Los necesitan a todos? No. Podría funcionar con la mitad. El señor Santos le metió a esos 100.000 más. El Estado central, ¿por qué tiene que gastar con ese manirrotismo de contratos, con esa cantidad de ONGs, que son contratos absolutamente leoninos en muchos casos? ¿O es que se nos olvida el contrato de Natalia Springer con la Fiscalía? ¿O se nos olvida? Y a propósito, no ha pasado nada. Y se nos olvidan esos contratos. ¿Y dónde está el control político del Congreso? Por eso, ¿a dónde? Sí, eso me pregunto yo. ¿Y dónde está, por ejemplo, esas grandes cantidades de dinero que van para unas instituciones absolutamente ineficientes? Este gobierno que se acaba de ir creó 27 entidades nuevas. ¿Para qué? ¿Para qué? Y le hago una pregunta más.
por ahí salió una cantidad, no quiero mencionar un senador para evitar dificultades, Sí. pero aquí le han dado recursos y contratos a unas ONGs provenientes del postconflicto que hasta los mismos noruegos, los suecos se vinieron a ver cómo están gastando la plata que estamos dando. Aquí el que pregunta soy yo, pero le respondo. ¿Y dónde está el control político del Congreso? Total, el control político del Congreso estaba amordazado, no es que nosotros éramos la minoría, la oposición, el Centro Democrático era la oposición, y en nuestros debates todo eso surgió, todo eso salió. Por ahí un senador que le estudiaron hace poquito si estaba inhabilitado o no, porque una corporación a la que pertenecía recibió unos contratos con unos objetos sociales muy diluidos. Es que aquí hay contratos para ONG. Yo me aprendí un objeto de un contrato, se lo voy a decir cuál es. Sí. El objeto del contrato es fomentar la cultura ciudadana para incentivar la acción cívica y de urbanidad que deben tener los ciudadanos, para no decir de qué ciudad era. ¿Qué es lo que es ese contrato? ¿Cuál es el objeto social que eso dice? Eso se puede medir. Entonces, esa es una forma muy fácil. Esas son formas sofisticadas de corrupción. Entonces, ese gasto público enorme lo tenemos que disminuir. Hay que disminuir el gasto piñatero del Estado. Ahorrar. Cuando mis ingresos no son suficientes para financiar el gasto, pues yo tengo que bajar los gastos. Lo mismo pasa en una casa. En una casa no pueden gastarse más de lo que les entra. Si se gastan más en mercado o les gusta irse a pasear a punta de deuda, eso no lo soportan por un año o 2 años. El Estado es lo mismo. El Estado tiene que manejar bien con la aplicación de los recursos, y no solamente el Estado central, los municipios y los departamentos. A raíz de lo que usted ha dicho, representante, una gran reforma tributaria, porque es que aquí todo lo hacemos en pequeñito, no en integral y estructuralmente. Una gran reforma tributaria debiera incluir un reajuste institucional. Le voy a poner un ejemplo. Hay que defender los derechos humanos. Nadie sensatamente diría que no se deben defender. Pero eso lo hace la Procuraduría, donde hay procuradurías delegadas y provinciales para la defensa de los derechos humanos. O sobran esas procuradurías o sobran las personerías. Y la Defensoría del Pueblo. Las dos, claro. Bueno, entonces, pero apenas le estoy poniendo un ejemplo del reajuste institucional que necesita este país, y allí habría también varias reformas tributarias al mismo tiempo. Tiene razón. Y usted dice, o sobra la Procuraduría, o sobra las personerías, o sobra la Defensoría. Y yo le voy a agregar, o sobran toda esa cantidad de ONGs que se dedican a contratar con el Estado para el mismo propósito. Usted tiene razón, ya que hay duplicidad de funciones, y todo eso son gastos y costos, gastos y costos. Entonces, mientras más gastemos, menos invertimos, que en eso es en lo que el Estado debería ser pródigo. El Estado debería ser famélico en su burocracia y en sus gastos, y gordo, robustecido en la inversión. Entonces, ¿qué es la inversión? La seguridad social, las pensiones, la salud, la educación gratuita, la primera infancia, el bienestar familiar, la formación, el SENA, las universidades públicas, la atención del primer pilar fundamental para los adultos mayores, los que quedan desprotegidos porque no se pudieron pensionar, porque nunca cotizaron lo que tenían, las familias en acción. Ahora, aquí hay otro debate que hay que hacer. 79 billones, mire esa cifra, 79 billones gira el Estado, no digo se gasta, gira el Estado para subsidios en un año. Ahí están los subsidios de familias en acción, ahí están los subsidios de educación, de salud, porque aquí la gente dice, el CISBEN está subsidiado por el Estado. A ver, ahí están, el presupuesto del subsidio de vivienda. El presupuesto del Estado está en 200... Para el año entrante va a ser 240 billones. Bueno, y el de este año fue de 232 billones. Y entonces, ya después de una pausa que me toca hacer, ¿cómo entender que de 230 billones de un presupuesto se giren 80 bajo las circunstancias que usted ha mencionado de subsidios? ¿Cómo entender eso y cómo ver si eso es lo adecuado? Por supuesto que no lo es. Ya regresamos a Mesa de Opinión.
Volvemos a mesa de opinión, me encuentro con el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, y habíamos dejado planteada una cosa. Yo no es que sea partidario de que haya subsidios, no. El Estado, si es un Estado social, si es solidario, tiene que ejercer una política de redistribución. Lo que me aterra es que en un presupuesto de 230 billones, 80 sean en subsidios. ¿Cómo es eso? Sí, pero mire, los subsidios también hay que mirarlos o con el barrio medio lleno o medio vacío. Sí. Los subsidios son necesarios en la medida en que ayudan a disminuir los índices de pobreza. Lo ideal es que los subsidios sean lo menor posible, que la gente tenga trabajo, que la gente pueda por sus propios medios satisfacer sus necesidades. Y para que la gente tenga trabajo hay que poner a crecer la economía. Nosotros con crecimientos de la economía del 2.7 y del 3% no vamos a despegar. Necesitamos despegar con crecimientos del 4,5, del 5 o del 7% como tuvimos en el año 2007. Esa es la primera hipótesis. Pero mientras nosotros... Pero un momentico, las circunstancias del país y el entorno internacional prevén un crecimiento para este año como del 2.7. Del 2.7, posiblemente el 3. Pero déjenme, yo sigo en la misma línea. Entonces, el crecimiento económico genera empleo y empleo de calidad. Pero mientras nosotros llegamos a ese estado ideal, hay muchas personas con muchas necesidades y el Estado tiene que ser protector y por eso llama un Estado social. Entonces, Familias en Acción es un programa, subsidio de vivienda. Si no hubiera subsidio de vivienda, ¿cuántos miles de familias, cientos de miles de familias, de miles, no habrían podido llegar a una vivienda? Entonces, que el Estado les dé una parte de la cuota inicial es una cosa que suena bien. O la propuesta de Iván Duque, decirle, su arriendo se tiene que constituir en la cuota para que usted pague su propia casa. Esos son subsidios. O lo del CISBEN. Es que en el año 1993 había 25 personas de cada 100 que podían ir a una entidad como era el Seguro Social para que los atendieran. El resto, o sea, los otros 75 tenían que ir a los hospitales de caridad. Hoy tenemos un CISBEN que se ha desfigurado. Hay gente a la que no le gusta trabajar para que no le quiten el CISBEN. Hay gente que dice, es que yo trabajo por días y después me echan y yo pierdo el CISBEN. Eso hay que corregirlo. Y entonces hay que garantizarles que mientras trabaje, sale del CISBEN, del régimen subsidiado y lo pasamos al contributivo. Cuando usted pierde el empleo, automática, no tenga que hacer más vueltas, vuelve al subsidio del Estado. Tenemos que hacer subsidios, por ejemplo, para los niños. Una madre que trabaja y sus niños desde la edad temprana, entonces esa educación de la primera fase de la niñez. Entonces es muy importante los subsidios en la educación superior. Si nosotros no le damos subsidio a las universidades, no pueden recibir alumnos, entonces si no lo recibe la universidad, lo recibe la otra universidad que no cobra matrícula, que es la del crimen, y la universidad del vicio. Entonces, lo de los subsidios hay que mirarlo medio lleno o medio vacío. Otra cosa es la eficiencia de los subsidios. Eso sí no se ha mirado muy bien y aquí hay subsidios para los cafeteros que lo merecen, para los lecheros, para los ganaderos, para los créditos, porque cuando a uno le dan un crédito que en la calle vale el 15% la tasa y a mí me la dan al 6, pues o al 7, me están subsidiando la mitad de la tasa. ¿Qué hay que hacer con las exenciones? Bueno, esa es una parte de la reforma tributaria. Si usted disminuye el volumen de las exenciones tributarias, aumenta los recaudos. Eso tendrá que ser así. Pero es que hay exenciones que se justifican. Por ejemplo... Rápidamente, ¿cuáles se justifican y cuáles no? Por ejemplo, las zonas francas. Sí. Esa es una forma de atraer la inversión, pero vigiladas. La China es un país comunista y tiene zonas francas más grandes que la ciudad de Bucaramanga, una zona franca. Por ejemplo, Álvaro Uribe propuso aquí que la hotelería tuviera un beneficio tributario. Tuvimos una multiplicación de los hoteles. Eso ha traído una multiplicación del turismo. Eso ha traído una multiplicación de los ingresos que provienen de divisas. El doctor Iván Duque está proponiendo, quien me cree empresas en el campo y genere empleo en el campo, le doy una exención de 10 años. Entonces las exenciones también hay que mirarlas
con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Hay unas exenciones que definitivamente puede que no se justifiquen. ¿Por qué tenemos que exonerar los dividendos, por ejemplo? Me corrige, un país que no se industrializa no se desarrolla. De acuerdo. ¿Cómo promover la industria aprovechando la reforma tributaria? Hay que bajarle los impuestos. Una empresa no puede pagar en Colombia, entre los impuestos nacionales, municipales y departamentales, tarifas del 65 y del 70%. Si usted baja los impuestos, como lo hizo Trump en los Estados Unidos, que los bajó al 21% y tiene la economía creciendo al 4.1%, o no lo que hizo Bachelet en Chile, que lo subió y se le fue la inversión. ¿Y sabe para dónde se fue? Para el Perú, porque el Perú los bajó. O sea, eso tiene que ser una multiplicación de muchos factores. Se pueden bajar racionalmente las tarifas de impuestos, pero eso sí, vigilando la evasión, vigilando la ilusión y haciendo otra serie de formulaciones, por ejemplo, con las entidades sin ánimo de lucro. Aquí se hizo una acción con ellas para que las que merecieran ese título dijeran cuál es el mérito de su acción y continúen con el régimen especial, pero las que no, las que son de fachada, ahí hay que ponerlas a pagar. Bueno, es una lástima que se nos esté acabando el tiempo, me toca hacer la última pausa, pero después de ella, teniéndolo aquí, ¿por quién va a votar para Contralor? ¿Qué va a hacer con la consulta anticorrupción? ¿La va a votar? Ya regresamos. ¿Dónde se fue? Para el Perú, porque el Perú los bajó. O sea, eso tiene que ser una multiplicación de muchos factores. Se pueden bajar racionalmente las tarifas de impuestos, pero eso sí, vigilando la evasión, vigilando la ilusión y haciendo otra serie de formulaciones, por ejemplo, con las entidades sin ánimo de lucro. Aquí se hizo una acción con ellas para que las que merecieran ese título dijeran cuál es el mérito de su acción y continúen con el régimen especial, pero las que no, las que son de fachada, ahí hay que ponerlas a pagar. Bueno, es una lástima que se nos esté acabando el tiempo, me toca hacer la última pausa, pero después de ella, teniéndolo aquí, ¿por quién va a votar para Contralor? ¿Qué va a hacer con la consulta anticorrupción? ¿La va a votar? Ya regresamos. Última parte de Mesa de Opinión. Estoy con Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara. ¿Por quién vota para Contralor el lunes? Bueno, hay una lista Ante todo va a venir el lunes porque claro, de pronto le toman el puente los... No, hay que venir el lunes. Hay una lista de 10 sí, preseleccionados por una comisión especial que fijó el Congreso. ¿Y va a votar por quién? Vamos a mirar dentro del Centro Democrático cualquier decisión tomamos. ¿Cuál es el más conveniente según su criterio para ejercer el control fiscal? Lo que pasa es que para ejercer el control fiscal el más conveniente es el que más experticia, más idoneidad, más capacidad tenga en esa labor. Por eso usted pertenece al Centro Democrático. Independientemente de la decisión que tome como partido el Centro Democrático, usted va a dar allí una opinión sobre el ciudadano o la ciudadana que más le conviene a este país para ejercer el control fiscal. Yo le voy a decir, pero no le voy a dar nombre, voy a fijarme voy a dar una opinión sobre 4 nombres sí, que están ahí, sí, señor, que son los que en mi concepto serían los mejores. Sí, señor. Y con relación a lo de la consulta. 4 nombres, no, me dijo de 4 nombres. Sí, son 4 nombres, pues yo no puedo ponerme a decir los nombres porque si usted me pone en esas, me quita legitimidad para opinar allá. Es que eso es una decisión de mucho calado. Bueno, y entonces, lo de la consulta. Bueno, lo de la consulta es realmente es un mensaje. Es un mensaje que le quieren mandar al país, pero yo estoy de acuerdo con los que dicen que dentro de esas 7 preguntas, 5 ya están en la legislación y hay 2 que son reformas constitucionales. Es más profunda la reforma o la propuesta anticorrupción que acaba de presentar el gobierno que la misma consulta. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de eso? Que el Congreso no ha aprobado ese tipo de reformas. Es cierto. Y que si fuera aprobada la consulta, entonces quedaría obligado el Congreso a hacerlas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que es casi un imposible que se obtenga el umbral de 12 millones y medio de votos. Pero no queda obligado el Congreso porque el Congreso no tiene por qué hacer modificaciones constitucionales porque la misma Constitución se lo prohíbe. O sea que no es tan cierto eso
pero si usted quiere saber y satisfacer su profundidad, yo estoy invitando a mi familia, a los más cercanos, a los más amigos. No estoy pues derramado haciendo campaña, pero yo estoy más por el lado de que como una especie de mensaje político se vote la consulta, pero no porque su implicación y sus consecuencias vayan a acabar con la corrupción, que entre otras cosas el Contralor dice que son 50 billones de pesos de corrupción en un año, lo que demuestra que entonces les ha faltado acción, pero la universidad de Externado acaba de sacar un estudio, una investigación que dice que a ellos no les da 50 billones sino 9 billones. Y entre 50 y 9, no, pues hay una diferencia. Siendo 9 mucho dinero, hay una diferencia muy apreciable. Claro. Bueno, como se nos acaba el tiempo, de lo que no le he preguntado sobre la economía y la reforma tributaria, lo más importante, mientras se nos acaba el tiempo. Lo más importante es que Colombia recibe el país con un déficit fiscal del 3.6% del PIB, que son 30 billones de pesos. Eso es una suma enorme. Eso es lo que ha hecho el gobierno, de gastar tanto y disminuir los ingresos porque se le cayeron los precios del petróleo. Cuando a uno se le disminuyen los ingresos, uno no puede seguir gastando lo mismo. Y aquí hicieron lo contrario, siguieron gastando y financiándose con deuda. O sea, grave lo del déficit fiscal. Y grave también... Y la reforma tributaria sí va a alcanzar para solucionar ese problema. No de una vez, hay que resolverlo en el mediano tiempo. Bueno, de la regla fiscal, pero sí alcanza, porque si se disminuye el gasto y se aumentan los ingresos, se estima que a finales del año entrante el déficit fiscal ya no sea del 3.6%, sino por ahí del 3.1 o del 3 o del 2.9. Ahí tiene calculado el gran hueco que existe en el sistema pensional, además. El sistema pensional también tiene que ser analizado profundamente, porque las pensiones en Colombia le cuestan al Estado 40 billones de pesos al año. Y lo peor, lo más delicado es que las pensiones más subsidiadas son las más altas. Las pensiones más pequeñas son las menos subsidiadas, aunque también son subsidiadas. Eso quede claro. Entonces, hay un problema estructural. ¿Y sabe cómo se resuelve eso? Hay que traer más cotizantes al sistema. Es que tenemos un 48% de informalidad, de gente que no cotiza. Y tenemos otro problema. Tenemos supuestamente 12 millones de trabajadores y cotizan 7. Los otros 5 no cotizan. Ahí hay otro problema. Tenemos que traer los informales a la legalidad y que todos contribuyan. Y los independientes, hombre, que se hagan un examen con el Estado. ¿Cómo que hay médicos, ingenieros, contadores, abogados que cotizan al sistema de pensiones con un salario mínimo y se ganan 20 veces eso? Usted, que es experto en este tema y que es del Centro Democrático, ¿por qué no emprende la gran tarea de que el Congreso no haga una reformita como suele hacerlas, sino que haga una reforma estructural e integral que habilite al país con mayor fuerza al desarrollo y a la legitimidad del propio Estado? Pues es que eso es lo que vamos a hacer en el plan de desarrollo. Todas las reformas estructurales que tiene que hacer el gobierno Duque, la tributaria, la del presupuesto, la de las pensiones, la de las regalías, la del sistema general de participaciones. Pare ahí, porque ¿y cómo va a hacer para armar el gran bloque mayoritario que necesita ese gran propósito? Yo haría un llamado a todos los colegas congresistas que, mirando el futuro y el desarrollo de Colombia, no mirando si nos van a ayudar con un puesto o no, porque Duque sabe qué ha dicho: todas las obras regionales vamos a ir impulsando. Que los congresistas digan públicamente qué obras quieren para su región. Que los de Bogotá digan: queremos la plata para el metro. Que los de Medellín digamos: queremos el tranvía de la 80. Queremos que haya subsidio para los cafeteros. Queremos el acueducto de tal municipio. Pero que lo hagamos público para acabar con esas componentes debajo de la mesa, sino que sea pública las obras que requieren nuestras regiones. Mire, por ejemplo, La Guajira tiene unos elefantes blancos, una cantidad de obras que hay que desarrollar. Lo mismo las otras regiones. Y lo podrá lograr sin que haya representación de los partidos políticos que presuntamente van a estar en esa
en esa gran alianza por Colombia, en esa coalición. Pues yo quisiera que lo lográramos, porque es que todos los congresistas le dijimos a nuestros electores que nosotros íbamos a buscar lo mejor para el país. Entonces, entre lo que dijimos y lo que hagamos, pues que haya coherencia. Y la coherencia es administrar bien, gerenciar bien, trabajar con transparencia y con pulcritud, que los dineros públicos deben estar en una urna de cristal y que debemos gastarlos bien, invertirlos bien para mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos. A eso nos comprometimos en campaña. ¿Por qué lo que dijimos en campaña no lo vamos a cumplir en el Congreso? Yo acudo a la responsabilidad social y política de todos los congresistas que fuimos elegidos para ayudarle al pueblo. Pues ojalá que así sea, porque lo necesita el país y porque hay que procurar y hacer todo lo que sea factible para que al gobierno del presidente Duque le vaya bien. Esa juventud hay que aprovecharla para sentar bases que nos permitan no solamente construir la paz, sino desarrollar a Colombia. Representante, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los televidentes. A ustedes, como siempre, muchas gracias por darnos la oportunidad de ingresar a sus hogares. Feliz noche, que descansen.